Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén, hermano. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, Señor. Damos gracias al Señor, hermano. Para mí es una bendición. Y uno tiene que honrar. Amén. A mí me enseñaron eso. Uno tiene que honrar a los hermanos. ¿No? Los hermanos que tienen edad, ¿no? Sabe que yo aprendí de un niño chino que criaba a mi mamá. Este niño sabe que él se acercaba a mi bisabuela, ¿no? Ya con 94, 95 años, y él se quedaba paradito al lado. Y todo el tiempo le consultaba. Abuela, ¿querés algo? Iba y le buscaba agua. Le traía agua para que comiera. Y todo el tiempo estaba ahí pendiente. Sabe que eso forma parte de la cultura china, de la cultura oriental en general. Y nosotros, de este lado del mundo, en Occidente, los tenemos como desecho. ¿No? Tenemos como, bueno, vamos a ver si ya está grande el viejo, vamos a ver si buscamos un asilo para ponerlo. ¿No? Que se encargue otro. Que asuma los cargos, la responsabilidad, otro. Total, le pagamos a una enfermera, le pagamos a... ¿no? Los vamos desechando, los vamos dejando al margen. Porque pareciera que todo lo que ellos hicieron, ¿no? Desde su juventud, en su trabajo, lo que hicieron en su hogar, cuando nos criaron, cuando criaron a sus nietos, y mientras criaban a sus nietos, los padres andaban haciendo quizás sus cuestiones, porque sabían que estaban en buenas manos. Ahora que ya están grandes, ya no sirven y los desechamos. ¿Sabe que la Biblia no nos enseña esto? Y desde el tiempo de Moisés, cuando Moisés dice que estaba saturado con un montón de cuestiones que tenía que resolver porque el pueblo era grande y los conflictos eran grandes, su suegro, que no era jovencito, Jetro, le dio un consejo. ¿Recuerda? Que pusiera ¿qué? ¿A quiénes? ¿A gente joven? Que pusiera perdón la expresión, a pibitos. No. Llama a ancianos. Para que ellos resuelvan las cosas pequeñas. ¿Por qué? Porque la experiencia también cuenta. Moisés hablaba cara a cara con Dios, lo dice la Escritura, era el hombre más manso que había sobre la tierra. Hoy vamos a hablar un poco de Moisés, pero déjenme tocar un poquito esto, porque tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar. Y aún así necesitó de ancianos, de varones, de hombres que con su experiencia pudiesen aconsejar a aquellos que venían con problemas. La Biblia nos manda a honrarles. Pablo va a ir un poquito más allá, hablándole acerca de a las jóvenes que también las ancianas enseñan a las más jóvenes. Pero sabe que hoy muchas veces no quieren aprender. No se quieren acercar. No. La hermana está por allá saludando, ¿no? La vereda enfrente y, ay, no, que no me vea, ¿no? Entonces me pongo para acá, voy para el otro lado, la esquivo. Y la Biblia me manda que honra. Sin embargo, parece que esos versículos desaparecieron de la Biblia, parece. Parece que nos llevamos bien con los que tienen nuestra edad, con nuestro rango etario, ¿no? Entonces nos llevamos bien con aquellos que tienen nuestra misma edad porque piensa como yo. Y si viene alguien a darme un consejo, bueno, no sé, sí lo escucho, pero lo escucho para que no me moleste más, ¿no? Porque si no me va a estar hinchando, porque encima es persistente.
Que el Señor nos ayude. Miren, hablábamos el hermano nos hablaba acerca y nos vino hablando acerca del arrepentimiento. La cantidad de cosas que tenemos que cambiar en nuestra vida. Que parecieran normales, porque para el mundo es normal desechar al más grande. Es normal desechar al viejo. Para el mundo, para aquel que no conoce a Cristo, es normal hacerlo a un lado y ser indiferente. Estoy teniendo... ¿dónde está Kevin? Kevin. Estoy teniendo problemas con el acople. Bájale un cachito los agudos. Es normal. Pero nosotros tenemos una nueva concepción del mundo y esto es a través de Cristo. Entonces, no sigo los parámetros del mundo, porque estoy en el mundo, pero no pertenezco al mundo. Soy peregrino, soy extranjero, soy advenedizo, estoy de paso, pero esas cosas también nos olvidamos. Que el Señor nos ayude, hermano, en esta mañana. Y sabe que venía de alguna manera filosofando. ¿Sabes lo que los filósofos antes que en la época de los griegos, ¿no? Y Pablo fue contemporáneo de muchos de ellos? Los filósofos tenían tiempo como para pensar, ¿no? Y a esto se les llamaba filosofar, y pensaban en algunas cuestiones que eran sensibles a todo ser humano, ¿no? Entonces por ahí algún filósofo pensaba acerca del amor, por ejemplo. ¿Y qué es el amor? Entonces, para poder hacer una reflexión acerca de eso tenía que pensar y tenía que tener tiempo para pensar. Por supuesto, los filósofos eran hombres de los que tenían esclavos, ¿no? Y estos esclavos hacían lo que ellos debieran hacer. Trabajaban para que ellos pudieran pensar, ¿no? En este rango de clases, ¿no? Tenemos la clase de los esclavos que, como decía nuestra hermana, nosotros somos siervos o esclavos de Dios, es decir, estamos al servicio de Dios. En el caso de los griegos, los esclavos estaban al servicio de estos hombres, ¿no? Hombres que pensaban y filosofaban y establecían algunas cuestiones, ¿no? Sobre pensamientos abstractos muchas veces. Y si se quiere, yo me puse a filosofar acerca del tiempo. Ayer hablamos un poco con los preadolescentes, pero voy a ir mucho más allá hoy, si Dios así lo permite. ¿Por qué? Porque hace un par de días atrás cumplimos 17 años de casado con mi esposa y uno suele pensar cómo pasó el tiempo, ¿no? Porque pareciera que fue ayer y si yo me pongo a pensar, hace 20 años atrás yo no pensaba ni estar casado, ni tener hijos, ni tener una familia. No pasaba por mi cabeza. Tenía otras prioridades, tenía otros pensamientos. Yo hace 20 años atrás estaba volviendo de misiones para este lugar, tratando de asentarme nuevamente en Buenos Aires. Y no pensaba en conocer a alguien, no pensaba en enamorarme, no pensaba en formar una familia, estaba pero lejos de mis pensamientos. Aleluya, Señor. Pero Dios, que es soberano, hace las cosas como Él quiere. Y tardaría bastante, los chicos ya conocen la historia de cómo nos conocimos con mi esposa, pero se dio de una manera totalmente extraordinaria, o sea, algo que solamente Dios lo podía hacer. Porque si no era por Dios, seguramente seguiría bastante soltero. Y con una guitarra al hombro, seguro. Pero Dios quiso hacer otra cosa. Ahora, pensando en el tiempo, nosotros tenemos, y hablo no del tiempo a nivel climático, Jesús les dijo a los fariseos que podían distinguir el tiempo, ¿no? Y el clima, y miraban las nubes, y miraban el cielo, y ellos podían distinguirlo, y nosotros también muchas veces esta mañana, de hecho, cuando nos levantamos, vimos así, el clima está nublado, seguro que va a llover. Podemos distinguir ese tiempo, ¿no? Porque tenemos algunos parámetros que, sin ser muy duchos, ¿sí? Sin ser climatólogos, meteorólogos o algo por el estilo, vemos así y vamos, me llevo una camperita por las dudas, no vaya a ser que llueva. Está feo el tiempo, ¿no?
Lo podemos distinguir. Ahora, el tiempo de Dios para con nuestras vidas, muchas veces no lo sabemos distinguir. El tiempo que Dios está haciéndonos transcurrir, no solamente lo que pasamos, sino en el presente, no lo podemos distinguir. O lo vemos como algo sombrío, como algo que no tiene una explicación. Si alguien está pasando por alguna lucha, alguna prueba o una dificultad, quizás no puede distinguir que ese es un tiempo de Dios para con su vida, en donde Dios lo está preparando para cosas más grandes. Y lo que puede llegar a entender por ese tiempo es que es un tiempo, ¿qué tiempo de dolor? Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cómo estoy sufriendo? No lo ve como algo bueno, no lo ve como algo necesario. Lo ve como algo malo, como algo innecesario. Yo ya sabía esto. ¿Por qué estoy pasando otra vez por lo mismo? Ya estuve sufriendo con mi hijo, ya estuve sufriendo con mi hija. ¿Por qué otra vez lo mismo? Ya tuve escasez. ¿Por qué estoy pasando escasez de vuelta? ¿Por qué otra vez el tiempo de escasez sobre mi vida? Y sabe que el tiempo se le tuvo que poner una medición. Antes no existía esto de las 24 horas y dividido a las horas, minutos, segundos. No existía. Se le añadió, hubo un estudio pertinente para poder establecer un día de 24,7 horas, si no me equivoco, o 0,8 horas. Pero no existía. El tiempo cronos, como lo conocemos nosotros, antes se fijaba por estaciones, por ejemplo. Entonces teníamos la estación fría, la estación más cálida, una estación húmeda, pero no había un tiempo establecido. Teníamos el día y la noche, pero no había un horario establecido. Hubo que poner para de alguna manera que quede un registro. Y usted sepa que, por ejemplo, nació en el año, como en mi caso, 81. Antes no existía. ¿Qué pasó en el medio? ¿Y por qué nosotros a veces nos preocupamos tanto por el tiempo? ¿Por qué o vivimos pensando en que tenemos tiempo de sobra? Cuando es lo que pasaba ayer, le hablamos a los jóvenes de eso. El joven, el muchacho, la muchacha que está transitando la adolescencia, la preadolescencia, vive como si tuviese todo el tiempo del mundo. Y básicamente, si uno piensa que tiene todo el tiempo del mundo, no le importa nada. Simplemente hace o deshace. Después comenzamos con las preocupaciones, ¿no? Cuando tenemos 30, 30 y pico, el que comienza a peinar canas se da cuenta también que hay un paso del tiempo. ¿Sabe cuándo me empecé a dar cuenta? Yo no tengo muchas canas. Pero ¿sabe cuándo me di cuenta que estoy quedándome viejo? Cuando me estoy afeitando tengo que hacer unas muecas bien raras para poder afeitarme. Si no, no me afeito bien. A alguno le debe pasar. ¿Por qué? Porque es el paso del tiempo. Nuestra cara también se va arrugando. Y si miro hacia atrás, ¿qué es lo que era y dónde estoy hoy? En este tiempo que es un tiempo de balance, porque estamos llegando al final del año, ¿qué hicimos? Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de los Salmos. Y vamos a leer un salmo único en su género. El Salmo 90. Es el salmo que abre o que inaugura. ¿Sabe que el libro de los Salmos está dividido en 5 libros internos, verdad? Esta es la apertura al 4.º libro. Y si usted va 2 capítulos antes, el 88 y el 89, son capítulos bastante sombríos, pareciera. Y da la impresión de que el 90, le da como un cierre a los 2 capítulos anteriores. Eso será para otra oportunidad de analizar. Pero fíjese, no sé si su
Biblia dice lo mismo, pero mi Biblia dice oración de Moisés, varón de Dios. ¿Su Biblia dice eso? Entonces no es David quien escribió este salmo. No es tampoco ninguno de los demás salmistas que pudieron haber escrito los salmos. No es Joab el que escribió este salmo, sino que es alguien totalmente atemporáneo, no está en el tiempo presente. Para la época en que se escribe este salmo, o se recopila este salmo, Moisés ya estaba muerto. Y vemos que él tiene además dos cánticos, de Deuteronomio, y otro, si no me equivoco, está en Éxodo o en Levítico, no recuerdo bien ahora. Es decir, no es una casualidad que esté. Alguien lo pudo haber recopilado y traído a la memoria para incluirlo dentro de lo que... Porque estos salmos se cantaban mientras se iban en las peregrinaciones a Jerusalén, una vez al año. Así que seguramente alguien lo trajo a memoria y escribió aquello que alguna vez Moisés citó, cantó o recitó. Y tenemos entonces nosotros esta evidencia. Y dice, bueno, y eso es lo que le da carácter de único, ¿verdad? Es el único salmo registrado de Moisés. ¿Sí? Los otros dos son dos cánticos. Pero este figura aquí en el libro de los Salmos. Dice, Señor, tú nos has sido refugio, y ahí comienza a hablar del tiempo, de generación en generación. Y vuelve a hablar del tiempo. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, y vuelve a hablar del tiempo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Y dices, convertíos, hijos de los hombres. Hoy se habló también de la conversión. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. Está hablando del hombre. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo. Porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre tus hijos. Sea la luz de Jehová, nuestro Dios, sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Amén. Tremendo el Salmo de Moisés. ¿De qué habla en conclusión? Lo podemos, si quiere hacer un bosquejo, lo podemos dividir en cuatro partes. El primero está hablando, la primera parte, versículos 1 y 2, hablando acerca de la grandeza de Dios y una exaltación a quién es Dios. La segunda parte, desde el 3 hasta el 6, va a hablar del hombre. Y del hombre como alguien perecedero, ¿sí? Del hombre no como el varón y no la mujer, sino el hombre como género, ¿no? El género humano.
Luego, desde el 7 hasta el 12, hasta el 13, va a hablar acerca de la ira de Dios. Y luego, desde el 14 hasta el 17, nos va a hablar acerca de un futuro y una restauración por parte de Dios. Pero en general nos va a hablar de un Dios eterno y del hombre que tiene fin. Y como dice allí, nace y como es la flor del campo, no florece y mañana ya no está. Así son nuestros días sobre la tierra. Ahora, ¿qué es lo que lo lleva a Moisés a filosofar de alguna manera y a escribir acerca de estas cosas? ¿Por qué Moisés, un hombre de Dios, un siervo de Dios, el gran caudillo, hasta el día de hoy, para los judíos, es el mayor caudillo, el mayor líder que ellos hayan tenido? ¿Por qué? Porque para ellos Cristo no es el Hijo de Dios. Entonces, como ellos tienen la Torá, y la Torá incluye el Pentateuco, que son los 5 primeros libros, para ellos, el más importante de todos los líderes que hayan tenido es Moisés. Ahora, Moisés escribe esto y comienza de alguna manera a filosofar acerca del tiempo. Es decir, Dios es eterno, Dios es omnipotente, Dios ha hecho todas las cosas y nos ha guardado de generación en generación porque Él es eterno. Pero nosotros, los hombres, no somos eternos. Tenemos un día en el cual nuestra vida tiene un fin. Y como les decía hace un momento, cuando somos jóvenes no pensamos en el final. Porque da la impresión de que tenemos toda la vida por delante. Y que nos quedan muchos años por vivir. No. Y si lo invitas a alguien a la iglesia, y si invitas a algún jovencito a la iglesia, te va a decir, no. Yo no tengo necesidad de Dios. Capaz cuando sea más grande. ¿Por qué? Porque está visto que este lugar no es casa de Dios y puerta del cielo, es la casa para los que necesitan, para los débiles, para los enfermos. Yo todavía no estoy ni débil ni enfermo, dicen los jóvenes, entonces ¿para qué voy a ir a la iglesia? Tengo toda la vida por delante. Bueno, es parcialmente cierto. Cuando Moisés escribe este salmo, dicen los eruditos que está enmarcado históricamente en algo que sucede en el capítulo 20, si quiere vaya buscándolo, del libro de Levítico. Y allí nos vamos a encontrar con algo que sucedió, verso 1. Dice la palabra del Señor, habló Jehová a Moisés diciendo, dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón, no, perdón, no es este. Números, perdón, 20. Ahora sí. 21. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María. Y allí fue sepultada. Lo primero que pasa, y es parte del contexto histórico del salmo que acabamos de leer, es que la hermana de Moisés muere. Entonces, no sé quién está contento cuando muere un hermano.
¿Por qué comienza a hablar acerca de que el hombre es finito y de que sus días son como la hierba y que florece y que mañana ya no está? Porque él está palpando la muerte, en principio, de su propia hermana. En el capítulo 12 de ese mismo libro, usted va a encontrar que esa hermana, María, había murmurado en contra de Moisés, y no lo hizo sola, lo hizo juntamente con Aarón. Aarón, que además de ser el hermano de Moisés, también es el sacerdote, el sumo sacerdote de Israel, alguien respetado por todo el pueblo. Y en ese mismo capítulo 20, un poco más adelante, también muere Aarón. Entonces lo que está viendo Moisés es que los que están cerca de él comienzan a morir. Y por eso escribe, Dios es eterno, pero nosotros morimos. Nuestro tiempo es limitado. Nuestro tiempo aquí sobre la faz de la tierra tiene un término, tiene un fin, y no lo establezco yo, no lo establece la persona individualmente, lo establece Dios. Dios es el que sabe el día exacto, el momento exacto en que yo voy a partir, en que usted va a partir, y Él ya lo sabe y lo tiene ahí, marcadito. Por supuesto, estoy hablando metafóricamente hablando, no quiero decir que Dios tenga una agenda, entiéndame. Pero nosotros contamos nuestros días, y dice el salmista, o en este caso Moisés, que oficia de salmista, y habla acerca de los 1000 años. ¿Sabe quién también habla de 1000 años? Y que para Dios 1000 años es como un día y un día es como 1000 años, Pedro. Pedro también va a recordar este salmo y toma el ejemplo de lo que escribe Moisés. Es decir, lo que para nosotros puede parecer una eternidad, para Dios es un suspiro. Nosotros parece que no salimos más de la lucha, de la prueba, no entendemos lo que está pasando y Dios, para Dios es un momento. Nosotros no vemos la hora de salir de ese lugar, de esa situación, y para Dios es un instante. Y se nos hace más largo porque no entendemos. Nosotros queremos entender, queremos razonar, queremos poder entrar en la mente de Dios de alguna manera para saber por qué Él está permitiendo lo que está permitiendo, y lo que Dios requiere de nosotros es confianza. Amén. Confianza en la prueba, confianza en el dolor, confianza en cuando estás pasando y atravesando momentos de los cuales no tenés idea de por qué llegaste a ese lugar, porque pareciera que todas las cosas las venís haciendo bien. Moisés era el siervo de Dios, elegido por Dios, establecido por Dios. Y llega a este periodo de su edad donde estamos leyendo, capítulo 20 de Números, alrededor de 138, 140 años aproximadamente. Es decir, era un hombre viejo. Grande es poco, era viejísimo, más de 100 años. Y tuvo que tolerar que allí en el capítulo 13 del mismo libro de Números usted va a ver que ellos tienen que entrar en la tierra prometida, es decir, el cumplimiento de la promesa de Dios para con su pueblo. Era el momento de gloria. Era el momento, era el tiempo indicado, era el tiempo que Dios había establecido, era el tiempo donde ellos podían haber disfrutado y visto la grandeza de Dios como nunca antes. Y envía Moisés espías para que vean la tierra y para que traigan el informe acerca de qué es lo que está pasando en este lugar, de cómo es la gente, de cómo son las haciendas, si es una ciudad rica, si es una ciudad pobre. Y cuando ven los espías, vienen cargando entre dos los racimos de uva porque son gigantescos. Pero dicen y tienen una palabra para con Moisés: la tierra es buena, produce cosas maravillosas, mirá, pero hay gigantes y nosotros somos como langostas. No vieron, no entendieron que ese era el tiempo de Dios. Hoy se hablaba, nuestro hermano Miguel hablaba del tiempo de victoria. El tiempo de victoria para tu vida y para mi vida no va a estar rodeado de flores y guirnaldas diciendo bienvenido a la victoria. Para poder tener victoria necesito luchar.
Necesito atravesar el desierto, necesito pasar por escasez, necesito pasar por dolor, para que cuando venga la victoria vea la diferencia. Si no, pareciera que es todo lo mismo, que no hay diferencia entre servir a Dios y no servir a Dios, entre luchar por Dios y seguir haciendo las cosas que hacía en el mundo. El pueblo de Israel tenía una promesa de parte de Dios. El tiempo del cumplimiento había llegado y ellos jamás lo vieron. Y Moisés, que confiaba en Dios y que había visto y había entendido el tiempo de Dios, tuvo que quedarse 40 años más caminando con un pueblo rebelde, con un pueblo que tenía el corazón endurecido. ¿Recuerdan? Caleb y Josué tenían un corazón distinto, ¿lo recuerdan? Dijeron cosas distintas. Sí, son gigantes, pero nosotros los vamos a aplastar, no hay problema. Porque Jehová está con nosotros. Ahí está la diferencia. No discreparon en cuanto a que había gigantes. No, sí, están los gigantes, pero Jehová está con nosotros. Lo pongo en el plano nuestro. Hoy que la economía está volátil y que muchas cosas están inciertas, Jehová está con nosotros. No, hermano, pero hay escasez, pero Jehová está con nosotros. Sí, hermano, pero hay incertidumbre, pero Jehová está con nosotros. Hermano, yo no sé qué voy a hacer el día de mañana. Jehová está contigo, aleluya, y eso marca la diferencia. Pero nos apegamos tanto al concepto y a lo que se habla en el mundo que nos olvidamos de esto. Y el tiempo que Dios nos da es para que le sirvamos a Él. Si Dios te está dando vida, es para que le sirvas. Si Dios te está dando fuerza, es para que le sirvas. Si ves la luz del sol, es para que le sirvas. Aleluya, bendito sea Dios. La tercera cosa que le pasa a Moisés en este capítulo 20, porque son 3, le nombré 2, la muerte de su hermana, la muerte de su hermano, que además era quien hablaba por él. ¿Recuerda? Porque Moisés era tartamudo. O de un habla dificultosa. Entonces Dios establece a Aarón para que hable en nombre de Moisés. Ahora, él, su vocero, su mano derecha, su ladero, también muere. No solamente su hermana, su hermano también muere. Y el corolario. Dice, verso 7, 27 de Números. Y habló Jehová a Moisés diciendo, yo sé que usted conoce el texto, pero lo vamos a recordar. Toma la vara y reúne la congregación. Tú y Aarón tu hermano, todavía estaba vivo Aarón aquí, porque va a pasar un poquito, versículos más adelante. Y hablad a la peña a vista de ellos, es decir, que todos te vean, y ella dará su agua. Y le sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes. Recuerde que Moisés tenía alrededor de 140 años. Ya era grande. ¿Qué es lo que les pasa a la gente grande? ¿Es realmente muy paciente? No, te va a hablar una vez, la segunda no te va a hablar bien. ¿Os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó. La orden era hablar. Él golpeó la peña. Estaba harto Moisés. Perdone que me meta en los zapatos de Moisés un segundo, pero venía soportando durante 40 años. Él ya hacía 40 años podía haber entrado en la tierra prometida. ¿Tenía la fe suficiente? Sí, tenía la fe suficiente. Pero a causa del pueblo rebelde, contumaz, él tuvo que esperar 40 años más. Y de hecho después no llega a entrar a la tierra prometida.
con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Le está hablando a los dos. No meteréis. La orden fue para Aarón y para Moisés, tanto de golpear, de hablar, como para de congregar al pueblo. Y le está diciendo a los dos, a Aarón y a Moisés, que no creyeron, los trató de incrédulos. ¿Dios nos conoce? Entonces, si Dios los trata de incrédulos, porque dice, por tanto no creísteis en mí, evidentemente, ¿qué había? Duda en el corazón, tanto de Moisés como de Aarón. Por eso no le habla, sino que golpea, y no lo hace una vez, porque hablar era una vez, sino que golpea 2 veces, demostrando que realmente no creyó. Estas son las aguas de la rencilla, Meriba, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Las aguas de la rencilla, de la pelea, de la discusión. Todo esto sucede y luego Moisés escribe el Salmo 90. Entiende, Dios es eterno. Yo soy solamente un suspiro. Dios nos ha sido nuestro refugio de generación en generación. Pero nosotros pasamos como la hierba. Mi pregunta a todo esto es, hermano, hermana, ¿en qué tiempo estás viviendo? ¿Estás viviendo el tiempo de Dios? ¿En qué ocupas tu tiempo? ¿Qué haces en los ratos libres? En el tiempo que puedes dedicarle un tiempo al Señor, ¿en qué lo ocupamos? ¿Qué hacemos? En el tiempo en que podemos quizás doblar nuestras rodillas porque hay un tiempo de calma, un tiempo donde quizás no están nuestros hijos, o nuestro esposo se fue a trabajar, nuestra esposa no está, o como fuere, y podemos doblar nuestras rodillas para decirle al Señor o bendecir el nombre del Señor o simplemente adorarle. ¿Qué hacemos? Porque cada vez, déjeme decirle algo que es una realidad, cada vez que posponemos ese tiempo, se nos va a hacer más difícil volver a tener un tiempo igual. Y ese tiempo que pasó, porque una de las características más tremendas es que el tiempo que perdí no lo recupero más. Lo que yo no hice ayer, ya quizás no lo pueda hacer hoy. Lo que no hice cuando era joven, cuando tenía todas las fuerzas, Eclesiastés capítulo 12, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos. Ah, lo sabe. ¿Qué tengo que hacer? Acordarme, pero simplemente acordarme, hacer memoria. No, eso me tiene que ser un impulsor. Me tiene que dar fuerzas para seguir adelante, para decir, bueno, Señor, me acuerdo de lo que hiciste por mi vida. Me acuerdo de dónde me sacaste y por eso voy a servirte, por eso voy a separar un tiempo, por eso voy a congregarme, por eso voy a arrodillarme más seguido, por eso voy a ayunar. Para convertir este tiempo de desierto en un tiempo de victoria. Para convertir este tiempo de escasez o de falta de agua en un tiempo de victoria. Efesios capítulo 5, el verso 16, y ya culminamos, hermano. Moisés dice allí en el Salmo 90, verso 12, ayúdanos a contar nuestros días y da el ejemplo, ¿no? Para que hallemos sabiduría. ¿Cómo cuenta sus días? ¿Y cómo llega a la cuenta? No importa la cantidad de años. Algunos tienen una cuenta más larga que otra.
Yo llego hasta 44. Capítulo 5, el verso 16. Dice, aprovechando ¿cómo el tiempo? Bien el tiempo. Porque los días son malos. Redimiendo, dice en otra versión, el tiempo. O rescatando el tiempo. ¿Qué es lo que hace? Porque sabe que ayer le decía a los chicos, uno suele decir, bueno, pero este es mi tiempo, ¿no? Yo con mi tiempo, porque es verdad, uno tiene su tiempo, yo con mi tiempo hago lo que quiero, ¿no? Y si lo dividimos, lo fraccionamos, tenemos todos, y en ese sentido el tiempo es exactamente ecuánime. Todos tenemos 24 horas, todos. Ahora, algunos se levantarán más temprano, otros se levantarán más tarde, otros irán a trabajar, otros no. Otros se quedarán en el hogar, limpiarán y tendrán su tiempo, pero en cuanto a unidades, todos tenemos 24 horas. Me pregunto, ¿qué es lo que hacemos en esas 24 horas? ¿Cómo lo dividimos? ¿Cómo lo fraccionamos? ¿Separamos un tiempo, una porción de esas 24 horas para Dios? Y si lo hacemos, ¿qué parte es? ¿Qué parte del día la ocupo para Dios? Porque puede ser que lo haga, ni bien me levanto, entonces doblo mis rodillas y Señor te agradezco por este día y bendecime, me voy al trabajo, amén. Me fui. Y la otra parte la dividimos cuando nos vamos a dormir. Y nos volvemos a rodillar, Señor, bendecime mi sueño, guardame, amén. Y ya está. Después, durante 23 horas y media nos olvidamos del Señor. ¿Es esa su división? Espero que no. Ah, pero yo oro mientras camino. Yo oro mientras cocino. Yo oro cuando estoy en el colectivo. Yo oro cuando voy en el tren. Es nuestra excusa. Pero sabe que no llega a ser un momento, y me va a entender aquellos que han pasado por este tiempo de oración, en donde uno se compunge en la presencia del Señor y que puede derramar su alma allí. ¿Puede hacerlo en el colectivo? ¿Puede hacerlo en el tren? Y comenzar quizás a hablar en lengua y interceder. Sería la excepción. ¿Puede hacerlo? Sí, puede hacerlo, pero sería la excepción. Jesús dice, entra a tu cámara, a tu cuarto. ¿Y qué? Cierra la puerta. ¿Dice así o no? ¿Por qué? Porque es un momento donde yo puedo tener intimidad. Donde yo puedo tener relación cercana, ¿no? Cuando habla la Biblia de conocer, y conoció Adán a Eva. ¿Cómo estás, Eva? Mucho gusto. No es esa clase de conocimiento, es el conocimiento carnal, sexual, ¿no? La intimidad. Y los matrimonios me van a saber entender. Nadie que tenga, por ejemplo, sus hijos cerca, va a tener intimidad con su esposa con la puerta abierta. Tiene que cerrar la puerta. Con Dios, el ejemplo que da Jesús es igual. Cierro la puerta y tengo comunión con Dios. Es un tiempo especial que yo aparto para hablar con Él, para rendirme a Él, para confesarme delante de su presencia. No porque no haya otro lugar donde lo pueda hacer, sino porque la Biblia me manda a hacerlo de esta manera. Ahora, el que no lo ha hecho aún, no me va a entender. Y va a seguir, yo oro en mi mente, yo oro cuando camino. Es una realidad, sí, uno tiene pensamientos, en todo caso, no ora, tiene pensamientos. Señor, guardame, Señor, estoy yendo para tal lado, Señor, te encomiendo. Sí, tiene pensamientos, pero no es una oración. Oración implica comunión. Oración implica que yo me tengo que postrar allí delante de la presencia del Señor. Sí, durante el resto del día, por supuesto que voy a tener comunicación con Dios. Necesito tenerla. Pero tengo que separar un tiempo para Dios.
Y con esto termino, hermanos, se va a ir la hora. Para Moisés llegar al punto en que llegó, pasó por un montón de procesos. Comienza allí, cuando nace Éxodo, y se acuerda, todos nos acordamos de la arquillita de juncos, ¿no? Y que su madre lo pone allí en el agua, porque todos los niños hebreos debían morir, los varones. Entonces lo que correspondía era que Moisés muriera. Amén, ese era lo que estaba determinado. Dios tenía pensado otra cosa y Dios hace que él viva y que se críe en el palacio y que sea hijo de la hija de Faraón. Pero también dentro de él ardía en su corazón, en su pecho, este deseo de ayudar a sus hermanos porque estaban sufriendo. Y él lo veía. Él estaba en el palacio, pero sus hermanos estaban siendo esclavizados, azotados, forzados a trabajar. Entonces decide poner fin a esto. Y cuando ve que un egipcio está maltratando a sus hermanos, dice, bueno, ahora llegó mi tiempo. Este es el tiempo que Dios estableció, ahora sí. Mi preparación, todo lo que conozco, todo lo que aprendí en Egipto, me trajeron acá, a este lugar, y él hizo justicia por mano propia, mató al egipcio, y en vez de que los hebreos le festejaran y que sus hermanos le dijeran, ¡oh, qué bueno, Moisés! Cuando resulta otra rencilla más, los mismos hermanos hebreos le dicen, ¿qué vas a hacer? ¿Me vas a matar como mataste al egipcio? Entonces Moisés huye de ese lugar. Él había pensado que aquel era su tiempo. Y Dios todavía no lo había determinado así. Va, se humilla, trabaja 40 años con ovejas hasta que Dios lo llama. Ya tenía 80. Ya era grandecito. Sin embargo, ese fue el tiempo de Dios para con Moisés. Tu tiempo, mi tiempo está determinado por Dios. Yo por más que quiera hacer cosas para ir más rápido que Dios o ayudarle de alguna manera a Dios a hacer su voluntad, no lo voy a lograr. Es más, voy a entorpecerlo. Cada uno de nosotros está viviendo un tiempo, un presente, un instante, un momento en el cual Dios viene permitiendo cosas para con su vida, para que usted crezca y que en el tiempo de Dios esa semilla germine y dé frutos. Y uno, de este lado, desearía que todo fructifique y que, oh, gloria a Dios, no sabes cómo está la iglesia del César, gloria al Señor por esto. No, pero hay un tiempo determinado y predeterminado por Dios para cada una de sus vidas. Uno lo único que trata de hacer es de regar las plantas. Bueno, me dirijo a ustedes como plantas. ¿Con qué? Con la palabra. Y a través del cuidado, ¿no? Y de regar, usted pueda crecer. Pero por supuesto, la planta de tomate no crece al mismo tiempo que la de frutillas. La planta de damasco no va a crecer al mismo tiempo que la planta de uva. Y todas tienen un cuidado distinto. Entonces el tiempo para uno no es el tiempo para otros. Lo importante es que estemos en el lugar donde Dios nos puso. Y en el tiempo de Dios, establecido por Dios, Dios hará crecer y fructificar. Es mi deseo, es lo que deseo para el año que comienza, para esto que queda del próximo año, de que usted pueda comprender esto, de que somos finitos, tenemos poco tiempo aquí en la tierra. Moisés dice 70 años y los más fuertes, los más robustos, 80. O sea que yo, en mi caso, si llegara a ser, no soy robusto, pero si llegara a tener 70 años, ya transité más de la mitad de mi vida. Muchos en este lugar también están en la misma situación que yo. Me pregunto,
y le pregunto, ¿cuáles son sus frutos? ¿Qué le va a presentar al Señor? ¿Va a ir con manos vacías? ¿Sabe que es una de las cosas que a mí, bueno, ayer hablábamos con los jóvenes también, me preocupa, hermano? Yo no quisiera llegar con las manos vacías. Y ya transité más de la mitad de mi vida. Ah, bueno, pero crié hijos, tengo nietos, sí, pero para el Señor, en la obra del Señor, en el trabajo que Dios me dio, en el lugar en donde Dios me puso. ¿Cuáles son mis frutos? ¿Qué le presento a mi Señor? Que el Señor nos ayude en esta mañana. Pónganse de pie, iglesia, por favor. Aproveche el tiempo. Aprovechelo bien. ¿Cómo hago para aprovecharlo bien? Juntos. ¿Se acuerda que leíamos a gente que juntaba un montón de cosas y que se hizo un granero nuevo? Necio, y vienen por tu alma. ¿Está mal? No está mal. El tema es que nos olvidemos de Dios en el proceso. Por eso Eclesiastés, el predicador, dice, acuérdate de tu Creador. El tema es que en el proceso muchas veces nos podemos olvidar. Deuteronomio capítulo 8, verso 11 dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Se lo está diciendo a un pueblo que recién fue redimido, rescatado de Egipto. Y le dice, cuídate. ¿Por qué? Porque existe entonces la posibilidad de que yo me olvide. Usted sigue leyendo, si sigue leyendo Deuteronomio capítulo 8, verso 11 hasta el 15, 16, se va a encontrar de los por qué, ¿no? Porque puede ser que entre, según lo que dice y parafraseando lo que dice Deuteronomio, de que entre un poco de envanecimiento en nosotros. Es decir, bueno, yo logré esto con mi mano, con mi fuerza, como le pasó a Nabucodonosor. Fue allí, miró los jardines de Babilonia y dijo, esto lo hice con mi fuerza. Pum, quedó convertido en una bestia y comía con las bestias del campo y le caía rocío sobre su cabeza hasta que reconoció que Dios era el soberano y se humilló. Y cuando hizo esto, volvió otra vez la cordura en el rey. El consejo de Dios es para que no nos olvidemos de Él. De que el tiempo que estás viviendo, y le llamo tiempo a la circunstancia específica porque para todos es distinto, tiene un propósito. Y ese propósito no lo establezco yo, lo establece Dios. Dios que conoce tu vida, que conoce mi vida, que conoce tus pensamientos y conoce mis pensamientos. Entonces, si estás atravesando por un momento de dificultad o tuviste un año difícil y no ves la hora de que este año se termine porque ya no aguanto más, quiero que sepas que lo que estás atravesando, lo que atravesaste durante todo este año, es permiso de Dios. Porque además de que Dios te eligió y te rescató, te redimió, te puso nombre, te dijo, mío eres tú, también dice la Biblia que tiene pensamientos de bien y no de mal. Entonces, si Él me ama y tiene pensamientos de bien, todo lo que vengo atravesando, evidentemente me va a llevar, como dice el dicho, a buen puerto. ¿Lo cree? Yo entiendo que quizás este de 2025 no haya sido del agrado del todo. Y que quizás usted termina con algunas incertidumbres o con algunas cosas sin resolver. Por más que sea así, es lo que Dios permitió para su vida. Por supuesto, en el camino nosotros también nos mandamos de las nuestras. Porque en el camino seguramente nosotros tomamos algunas decisiones, algunos volantazos, le digo yo, ¿no?
cuando parece que Dios no actúa, bueno, entonces yo lo ayudo, ¿no? Y eso nos hace atravesar por otras dificultades. Pero sin duda que en el proceso, y lo que dure el proceso, es para bien. ¿Amén? No os sorprendáis del fuego de prueba, como si alguna cosa extraña os aconteciese, dice Pedro. No es algo extraño, nos tiene que pasar. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Iglesia, oramos.